Buenas, en este video vamos a estudiar el tema de derivación implícita. Se dice que una curva C en el plano XY está definida de forma implícita si el criterio de C se expresa de la forma f de x, y es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con curvas que están en una única dimensión, o sea, funciones que se encuentran en términos de una única variable. En este caso, para la derivación implícita vamos a estar trabajando con curvas las cuales están dadas en dos variables, por eso es que se trabaja en el plano XY. De esta forma, para su derivación se considera que y es una función que depende de x. Por lo tanto, cuando se deriva una expresión en términos de y, se debe multiplicar por y', siguiendo el principio de la regla de la cadena. Derivada puntual. Vamos a tener que para calcular la derivada en un punto específico, el cual sería x sub 0, y sub 0, se denotarán de la siguiente manera. La derivada de y con respecto a x en el punto x sub 0, y sub 0. Primer ejemplo. Suponga que la ecuación x a la 2 más y a la 2 es igual a 1. Define a y como función de x en forma implícita. ¿Esto qué quiere decir? Que y es igual a una función que está en términos de x. Y me piden determinar la derivada de y con respecto a x. En este caso yo lo voy a hacer de dos formas diferentes para poder entender bien el concepto. Y lo principal acá es entender que y es una función, la cual está en términos de la variable x, y precisamente por eso x es una variable. Entonces la primera forma en la que voy a desarrollar el ejercicio es sustituyendo a y por f de x. Entonces vean que tendría que la ecuación de la curva es x a la 2 más f de x a la 2, que es igual a 1. Ahora para derivar lo que vamos a hacer es derivar a ambos lados. De esta forma la derivada de x a la 2 más f de x a la 2 con respecto a x es igual a la derivada de 1 con respecto a x. Entonces, la derivada de x a la 2 es 2x y ahora la derivada de una función al cuadrado, recuerden que aplicamos regla de la cadena, entonces primero derivamos la potencia que sería 2 por la función a la 2 menos 1, es decir, a la 1 por la derivada de lo de adentro, que como es la función, vamos a tener que es la derivada de f de x. Y eso es igual a la derivada de una constante que es 0. Luego, como nosotros andamos en busca de la derivada de la función y, que recuerden que es la derivada de la función f de x, vamos a ir a despejarla. Entonces, vean que este 2x que teníamos acá, yo lo puedo hacer al otro lado a restar. Y luego puedo tomar el 2f de x y pasarlo a dividir. De esta forma obtengo, simplificando, que la derivada de f de x es igual a menos x sobre f de x. Aquí cabe resaltar que nosotros andamos buscando la derivada de una función que realmente no conocemos y por el momento no vamos a conocer. Por eso es que precisamente está dada de forma implícita, porque nosotros a simple vista no podemos saber quién es decir, no está dada de forma explícita a como estamos acostumbrados a expresar el resto de funciones. Ahora voy a realizar el mismo procedimiento, pero con la otra notación, x a la 2 más y a la 2 es igual a 1. En este caso ya hay que tomar muy en cuenta que y es función, a pesar de que no la estamos denotando de esta otra manera. De nuevo lo que hacemos es derivar a ambos lados. La derivada de x a la 2 es 2x y la derivada de y a la 2 por regla de la cadena es 2 por y. Y luego por la derivada de lo que está dentro, que es y' por ser una función. Y eso es igual a la derivada de la constante, que es 0. Pasamos el 2x a restar al otro lado y el 2y a dividir. De esta forma, simplificando el 2, obtenemos que y' es igual a menos x sobre y. Aquí podemos observar que no importa cuál sea la notación utilizada, siempre vamos a llegar al mismo resultado.
La más común es utilizar y. Sin embargo, esta primera forma nos ayuda a comprender mejor por qué es que cada vez que derivemos y tenemos que multiplicar por su respectiva derivada. Ahora vamos a realizar otro ejemplo. Dada la curva seno de xy es igual a 4 más x a la 2, me piden determinar la derivada de y con respecto a x. Vean que en este caso me están solicitando calcular la derivada de una función que realmente no conocemos. Entonces, tomamos la ecuación de la curva y derivamos a ambos lados. Inicialmente tenemos que derivar seno de xy. En este caso, tenemos una composición por lo que aplicamos regla de la cadena. La derivada de seno es coseno y evaluado en xy por la derivada de la función que está en el interior más la derivada de y eso es igual a la derivada de una constante que es 0 más la derivada de x a la 2 que es 2x. Continuando, tenemos que x por y es un producto, por ende vamos a aplicar la regla del producto. La derivada de x, que es 1 por y sin derivar, más x sin derivar por la derivada de y, que recuerden que como es una función, su derivada sería y', más el y', que es igual a 2x. Luego tenemos que distribuir este coseno de xy. Entonces obtenemos coseno de xy por y más coseno de xy por xy', más y', que es igual a 2x. Luego vean que al otro lado los términos que no tenían el y'. De esta forma voy a poder sacar un factor común de la derivada de y obtengo y' por x coseno de x por y más 1 es igual a 2x menos y por coseno de xy. De esta forma puedo pasar esta expresión a dividir al otro lado y despejar así la derivada de y, que era lo que andábamos buscando. Y finalmente un tercer ejemplo. Me piden calcular la derivada de y con respecto a x en el punto 1,1. Si se sabe que la curva está dada por arcotangente de 1 sobre y menos xy igual a 0. Aplicamos derivada a ambos lados. Comenzamos entonces por arcotangente de 1 sobre y. Observen que de nuevo tenemos que ir a aplicar la regla de la cadena. Entonces, recuerden que la derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más el término que está aquí adentro al cuadrado. Luego por, en este caso, la derivada de esta función menos. Y tenemos que derivar a xy. Como es un producto, volvemos a aplicar la regla del producto. Entonces sería la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y eso es igual a la derivada de 0, que es 0. Luego, para derivar este 1 sobre y, lo que vamos a hacer es verlo como y a la menos 1. De esta forma, su derivada sería menos 1 por y a la menos 2. Y de nuevo, como y es una función, tenemos que multiplicarlo por su respectiva derivada, que es y'. Luego, menos x' por y más xy'. Y eso es igual a 0. De nuevo aquí recalco que cada vez que derivamos y nos da y' y no 1 por el hecho de que es una función y no una variable. Luego acá trabajamos un poco este producto para poder escribirlo más simple. Entonces vean que me queda menos y'. Recuerden que el y a la menos 2 lo puedo pasar al denominador como y a la 2 por 1 más 1 sobre y a la 2. Menos y menos x por y', pues estoy distribuyendo este menos y todo igualado a 0. Luego voy a pasar al otro lado esa y a sumar, pues lo que busco es ir a sacar a factor común el y'. Por lo tanto obtengo y' por menos 1 sobre y a la 2 por 1 más 1 sobre y a la 2 menos x igual a y. Y finalmente, toda esta expresión que está multiplicando al y' va a pasar a dividir al otro lado.
De esta forma ya tenemos despejada la derivada de la función y que andábamos buscando. Ahora bien, en este caso me solicitaban calcular una derivada puntual, por lo que simplemente vamos a tomar la derivada general, que recuerden que es una función, y vamos a sustituir en los valores de x, y, el 1 medio y el 1 respectivamente. De esta forma obtengo 1 sobre menos 1 entre 1 a la 2 por 1 más 1 sobre 1 a la 2 menos 1 medio, que simplificando obtengo que eso es igual a 1 sobre menos 1 medio, que es igual a menos 1. Entonces estamos obteniendo que la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto 1 medio, 1 es igual a menos 1. Y para finalizar, les dejo este par de ejercicios para que practiquen y recuerden que después de realizarlos pueden verificar que la solución esté correcta, pues se presenta a continuación.